Gracias, señora presidenta. Señoras, señores diputados. Silencio, por favor. El Grupo de Ciudadanos viene a que certifiquemos la política del Partido Popular, la política del Gobierno en el tema de Cataluña. Viene a que la certifiquemos y, además, a demostrar que son más papistas que el Papa, que ustedes son los de verdad, los duros, los que van a hacer que se enteren los catalanes. Ya lo dijo el señor Girauta en Twitter. Sí, los catalanes que están de acuerdo en hacer un referéndum. Sí, claro, a esos les quiere poner usted en cintura a la mayoría parlamentaria. Ya lo dijo el señor Girauta en Twitter. Aquí los cojones en Cataluña... Perdón, señora presidenta, pero es que es literal, del Twitter. Aquí los cojones en Cataluña los hemos puesto nosotros, ni una lección de españolidad, ¿ok? Eso es, Ciudadanos, más papistas que el Papa. Y en la exposición de motivos dicen que actúan en defensa de la democracia. ¿Qué puede dañar a la democracia más que el pueblo no pueda hablar? Que se pueda facilitar. Y se podía haber llegado a un acuerdo. Un referéndum acordado, otro tipo de consulta, aunque fuera consultivo. En el siglo XXI, apelar solamente a la fuerza no tienen... Sí, ustedes literalmente como solución ofrecen solo literalmente la fuerza del Estado. La fuerza del Estado. Esa es lo único que ofrecen. Y mire, voy a citar una frase de Marcelo Bielsa. No lo digo para distender la discusión, lo digo porque creo que viene muy bien al caso, ¿no? Porque ustedes hablan de desafío y de rebeldes. Y en una rueda de prensa, el señor Marcelo Bielsa dijo: los rebeldes no nos desafían, simplemente nos están informando. Y a ustedes, el pueblo de Cataluña, a esta Cámara también y al Gobierno, les ha estado informando durante muchos meses, durante muchos años. Aquí hay un problema, hay que tener una solución. ¿Y qué ha pasado? Cepillado de estatuto, no atender a todo el tema de la financiación, etcétera, etcétera. Y una serie de desprecios como diciendo: cállense ustedes no tienen nada que decir, porque aquí está la mayoría de la Cámara. Y le recuerdo lo que dice el himno de Cataluña, el Segadors. En darrere aquesta gent tan ufana y tan superba. Y eso es lo que siente una mayoría del pueblo catalán hoy en día, que se les trata con soberbia, con displicencia y diciendo lo que tienen que hacer. Y eso es lo que no quiere hacer una mayoría de catalanes, ni siquiera los que no están de acuerdo con la independencia. Usted hoy ha hecho un discurso más bien dirigido al Partido Socialista, pero hizo un discurso muy importante el día de la Diada. Ahí dijo unas cosas muy claras y muy interesantes. Entonces, dijo literalmente, señor Rivera: vamos a volver a entregar las llaves de la educación, los servicios públicos sin control. Nadie ha supervisado qué pasaba en la educación, en la televisión pública. Usted no está refiriéndose al Parlamento de Cataluña, claro, que es al que en todo caso le correspondería, como representante del pueblo catalán, controlar. No, usted se está refiriendo al Gobierno español. Sí, porque está hablando de los nacionalistas. Nadie ha revisado. ¿Cómo que control? ¿Control parlamentario? Control parlamentario. Si usted se cree su propia Constitución, lo tendrá que tomar el Parlamento de Cataluña, no esta Cámara. Bonito concepto de la democracia. Otra perla. No vamos a aceptar 30 años más la táctica del apaciguamiento, las cesiones y el chantaje. Oiga, chantaje. ¿Usted se cree que no ha habido chantaje por parte del Estado? Por ejemplo, recortando competencias que ya estaban aprobadas y discutidas en los estatutos. Que no ha habido apaciguamiento también por parte de los nacionalistas a la hora también, sí, de hacer cesiones y encontrar acuerdos para que las cosas no saltaran por los aires. Pero ustedes, ¿qué se creen que son? ¿Que aquí el Estado no ha agredido pactos que ya había firmado y que habían estado votados por la gente? Son ustedes unos maniqueos. Decir que el problema del nacionalismo, se supone el nacionalismo catalán y vasco, es incompatible con la democracia. Decir que los valores nacionalistas son el supremacismo, la imposición, el egoísmo y la división. Si usted está abogando aquí por imponer, no por llegar a un acuerdo, si se lo ha dicho incluso al Grupo Socialista. Se lo he dicho al Grupo Socialista, aquí nadie le quiere quitar la nacionalidad. Aquí lo que queremos es que cada uno pueda sentirse lo que quiera. Y si uno se siente solo vasco o se siente solo catalán, lo pueda ser y pueda decir que mi nación es la vasca o mi nación es la catalana. Ustedes sí que van a romper el propio Estado con este lenguaje. Un lenguaje, permítame que se lo diga, de una grande y libre, con un mensaje, eso sí, envuelto en celofán de progresividad social. Eso ya lo conocemos de algunos grupos políticos de otras épocas y de otras... pero de esta misma Cámara. Mire, voy concluyendo, señora presidenta.
cuando todo esto pase, esto será un sarampión que pasó. Bueno, pues llevamos siglos con el sarampión, siglos con el sarampión, y el problema en Cataluña, la cuestión en Cataluña y la cuestión en Euskadi no se arregla. Yo también quisiera que el sarampión españolista centralista desapareciera, pero me temo que tampoco va a desaparecer así de la noche a la mañana, no va a acabar. Y, por lo tanto, lo que habrá que enfrentar es las soluciones políticas y el diálogo. Ustedes y sus políticas de imposición y uniformadoras no son el bálsamo para conseguir la convivencia y para conseguir el respeto a la voluntad del pueblo catalán, una voluntad que, por cierto, ni siquiera quieren conocer por si acaso no es la misma que la suya. En resumen, y ahora sí que acabo, señora presidenta, de verdad, en resumen, las medidas del Gobierno, en nuestra opinión, no son las adecuadas. Se han estado años desatendiendo las luces de alarma y los avisos que se emitían desde Cataluña. Política y diálogo, eso es lo necesario. Y sobre todo, y al final, a la postre, lo quieran o no, tendrá que pasar, escuchar la voz del pueblo de Cataluña. Endarrere aquesta gent tan ufana y tan superba. Nada más y muchas gracias.